Buenas noches. ¿Les parece si oramos antes de comenzar nuestros siguientes distintivos? Señor, te damos gracias porque nos has traído a este lugar. Queremos seguirte escuchando, queremos seguir que tú te estés estableciendo en nuestras vidas, Padre, que tú descubras en nosotros, Señor, aquellas cosas que Señor, quieres hacer en nuestras vidas, Padre. Queremos escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Pues siguiendo con nuestros distintivos, uno de ellos es el llamado al ministerio. Y precisamente, Talí presentaba algunos de los ministerios que hay, pero primeramente yo quiero platicarte una de las cosas que como iglesia, que como Semilla, estamos convencidos que el llamado que Dios pone en tu vida es primeramente ese llamado hacia Él, hacia lo que Él quiere. Obviamente Él quiere revelarse a nosotros primero como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y sabes, cuando eso sucede en la vida de cada cristiano, entonces podemos saber que Él pone algo más allá que el solo hecho de ser salvos. Obviamente la salvación es lo más grande y es para lo que fuimos llamados de inicio, pero esta tierra Dios nos puso un tiempo en este lugar y mientras estemos en este mundo Dios también nos establece un llamado a nuestras vidas, y de este llamado es del que vamos a hablar en este tiempo. Hay una convicción que Dios pone en el corazón de cada uno de sus hijos que nos deja con algo profundo en nuestras vidas que nos hace saber que hay algo más allá de que solamente estemos en esta tierra con un simple hecho de crecer, nacer, crecer y desarrollarnos y morir. Podríamos como personas creer que a veces eso es lo que se resume en nuestra vida, pero Dios, cuando nos llama a sus hijos y cuando se revela a nosotros, pone en el deseo de cada cristiano esa convicción y es algo profundo en el cual nos dice: fuiste llamado. Y Él quiere usarnos en esta vida mientras tenemos la capacidad para hacerlo. Y creemos en esto en Semilla, que cada uno de los que hemos sido escogidos y hemos escuchado su voz, Él quiere establecer en nosotros un llamado muy particular. El llamado al ministerio prácticamente no es como otra cosa que la Biblia establece como ministrar o servir. Básicamente es la definición de ministerio. ¿Cómo puedo servir? Ministro para nosotros es igual a un siervo. No tiene nada que ver con una posición, no tiene nada que ver con un liderazgo, tiene que ver con el servicio que nosotros podamos hacer. Hemos visto y vamos a recordar algunas de las cosas en Mateo que hemos estado escuchando en las predicaciones, que Dios nos llamó a eso. Dice que el que quiere ser el mayor, leíamos o escuchábamos la parábola de cómo los discípulos querían ser mayor, pero Jesús les decía: el que quiere ser mayor tiene que ser el siervo. Y a eso es a lo que nosotros creemos que Dios nos ha llamado. No es una profesión, el ministerio no es algo que podamos decidir, voy a escoger, voy a elegir, sino es algo que Dios pone en el corazón a través de su Espíritu como una necesidad. Es algo que te hace saber que tienes algo más que hacer en esta tierra mientras estás en este lugar. Y eso es increíble porque mira, no puede venir de parte de nadie, no puede venir de algo que tú digas: bueno, Dios te ha dado talentos, tienes los dones, tienes ciertas cosas, pero es algo que te quema, que te hace saber que es una necesidad hacer el servicio a Dios principalmente. Entonces, una de las cosas que tenemos, por ejemplo, un ejemplo en la Biblia muy claro es el ejemplo de Jeremías. En Jeremías 20, versículo 9, si quieres anotarlo, yo te lo voy a leer. Jeremías expresa esto, dice: no me acordaré más de él. Jeremías está pasando por una batalla en su corazón. Jeremías había sido un profeta que había sido llamado por Dios de una manera muy particular, pero en este tiempo estaba en un tiempo de lucha en el que ya decía: ya no quiero hacer más nada para Dios, ya no quiero ser ese siervo que Dios llamó. Pero encontramos en este pasaje, Jeremías 29, su expresión donde dice: no me acordaré más de él, hablando de Dios. Dice: ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude.
Y sabes, eso es lo que Dios quiere provocar, y creemos que es una iglesia en la que Dios nos ha llamado a esto, provocar este deseo y esta necesidad de servirle. Hubo un tiempo en mi vida que durante muchos años serví en una iglesia, y de repente podemos pensar y a veces desafortunadamente como nos venden esta idea, vamos, estoy hablando de como cuando vas a una iglesia y de repente es la idea de que el cristianismo todo es deslumbrante, todo es como que increíble, conviértete en cristiano y tu vida va a mejorar completamente. No sé si a ti te lo expresaron así, te lo hicieron saber así, y de repente vas caminando y te das cuenta que en tus primeros inicios de repente todo parece que está mal, pierdes el trabajo, empiezas a tener problemas con todo el mundo, las amistades que tenías ya no te quieren, entonces de repente es como que, pero ¿cómo? O sea, si Jesús a mí me decían que Jesús iba a cambiar mi vida y que todo iba a estar súper bien, ¿sabes? Con el misterio se duplica este asunto. Cuando tú tienes esa convicción de servirle y de repente piensas que todo va a ser muy agradable, de repente te das cuenta que no es así, que hay cosas que definitivamente no son completamente idóneas las condiciones y las situaciones que pasen en tu vida. Ahora, algo que también estamos convencidos como Semilla es que no seguimos en el ministerio o al momento de servir, no servimos a una persona, no servimos a alguien específico, porque no aprendimos o no enseñamos desde un inicio que vas a seguir a una persona en particular en tu salvación. Te enseñamos que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, y que a Él le sigues, que a Él le sirves, y que Él es la única persona a la cual tú vas a tener esa convicción para servir. De repente puede pasar que hay iglesias donde de repente es como que la celebridad, el pastor o el staff, el grupo de liderazgo, o no sé, el grupo de alabanza, y de repente es como que el hecho de que el pastor ya no está, que hubo una situación en particular en una iglesia, de repente pierde la gente el rumbo porque su mirada estaba puesta en las personas, en el amigo, en el conocido, en la celebridad, en la popularidad de la iglesia, y de repente ya es como que ya no quiero servir porque pues ya esta persona ya no está, o simplemente me falló. No sé cuál ha sido tu experiencia. Yo creo que muchos de nosotros si esta es tu primera iglesia, qué bueno, la verdad es que es una bendición que sea así. Pero si has estado en otra iglesia, como en mi caso, pues de repente te das cuenta que hay situaciones difíciles y que te hacen dudar de tu llamado al ministerio. En mi caso, como les platicaba, de repente me encuentro como Jeremías cuando llego a Semilla, porque yo la verdad es que lo que menos quería era servir. Yo quería como sentarme y disfrutar y decir, ¿sabes qué? Yo más servicio no, porque de repente pues habían sucedido situaciones en el ministerio en el cual yo había estado, que había sido muy complicado, había sido muy difícil, y pensé que iba a ser más fácil y más sencillo no servir. Pero sabes, entendí que cuando tú has establecido y estás convencido de que Jesús es tu Señor y que es tu Salvador y que Él murió por ti, su amor te consume de tal manera que no puedes negarte al ministerio. No puedes decir, no quiero hacerlo. Puedes hacerlo, pero hay algo en tu corazón tan profundo, en su espíritu te convence de tal manera que te dice, fuiste llamado y quiero usar tu vida. No porque sea necesario, no porque me seas completamente útil, porque la verdad es que muchas veces soy muy inútil, la mayoría de las veces, pero Él quiere hacerlo. Él quiere que nuestra vida tenga esa convicción para servirle a Él. Cuando tú sabes que hay alguien que te ama y que te ama incondicionalmente, es muy fácil y muy sencillo decirle en qué te sirvo. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer de nosotros. Muchas veces con este llamado, obviamente, inicialmente viene un compromiso. ¿Un compromiso con quién? No con el pastor, no con la iglesia. El compromiso es con la única persona que dio su vida por ti, que es Jesucristo. Y esto es lo que enseñamos
Nuestro compromiso en un ministerio, nuestro compromiso en un llamado es por Él, ni siquiera es por nosotros, es por su voluntad, es porque Él lo ha establecido en tu vida y porque es fácilmente entonces rendirle tu vida a Él. Entonces, cuando estás comprometido con eso, vas a estar comprometido también con su palabra y con al final de cuentas, el servir a Dios, que no lo ves físicamente, pero sí ves a las personas que están a tu lado. Y entonces Él nos llamó a servir a su iglesia, nos llamó a servir a la gente que Él ama. Y eso es a lo que creemos en Semilla, que Dios nos llamó a servir a otros en la manera en como Él dio su vida también por nosotros. Ahora, no se trata de una profesión, a qué te dedicas. A veces yo no soy, en lo personal, pienso que en mi llamado a ser pastor no lo tengo, pero sí sé que tengo ese llamado para servirle. En lo que Él me diga y en lo que Él me ponga, yo quiero hacerlo. Y mi profesión, tengo una profesión independiente de la iglesia, o sea, yo tengo por lo que estudié, tengo un trabajo fuera de la iglesia. Y muchos de los que están aquí probablemente sean así. O sea, a lo mejor no tendrás el llamado a pastorear o a ser evangelista, a ser misionero. El llamado al ministerio que Dios establece es un llamado a servirle en donde tú estás, en lo que tú te dedicas, en la iglesia, en la manera en que Él quiera usarte y en la manera en que Él quiera que tú te rindas a Él. Entonces, a veces podemos pensar que pudiera ser una excusa porque me dedico a esto, porque lo he escuchado muchas veces, pero es que yo tengo una profesión y ¿cómo? Yo no quiero ser pastor, ¿sabes? Dios no, a muchos, gracias a Dios no nos ha llamado a ser pastor, porque mi respeto es para el que tiene el llamado del pastor, de ser pastor, pero sí te llamó a ti y a mí al ministerio. Entonces, algo que también creemos, que el llamado al ministerio no es un llamado a reinar, sino a servir. A veces se confunde el tema del ministerio como la posibilidad de poder tener una identidad a través de ese ministerio. Ahora estamos leyendo un libro con el pastor semana con semana, y precisamente uno de los pasajes de este libro habla acerca de la identidad. Y sabes, entendemos en Semilla que nuestra identidad no está en la posición o en la cosa que Dios nos ha llamado a hacer, ¿sí? No hemos sido llamados sino simplemente a ser siervos. Cuando Jesús estuvo en uno de los pasajes, por ejemplo, que vemos en Juan 13, del 12 al 14, dice, Jesús nos enseña cómo le lava los pies a los discípulos, y Él les está enseñando de esta manera que así como dice que yo les lavé los pies, también ustedes tendrán que hacerlo los unos a los otros. Y nos habla de un llamado en el que Cristo también padeció, dándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Entonces, a veces el llamado al ministerio no siempre es lo espectacular, lo super padre, pero sabes, en medio de todo esto, estamos convencidos y creemos que si Dios te llamó y que si Dios puso esto en tu corazón y hay una convicción profunda de agradarle a Él y de seguirle, aún en medio de lo que pueda pasar y ser desagradable y no ser tan espectacular como a veces pensamos que pudiera ser el llamado, el hecho de que lo sigas a Él, que sabes que Él fue quien te llamó, que sabes que tu compromiso es con Él, tú vas a seguir, tú vas a avanzar y tú vas a creer que lo vas a hacer porque Él fue el que lo hizo, Él fue quien te llamó. Colosenses 3:17 también es otro de los versículos que enfatizamos mucho. Dice que todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, todo. Entonces, cada vez que hacemos algo para cualquier cosa, la más pequeñita que pudiera pensar que podemos hacer, sabemos que lo hacemos para Él. Hay llamados que parecen muy insignificantes para los ojos de los hombres o que simplemente ni se ven, pero Dios ahí nos llamó y Dios quiere que lo hagamos sabiendo que lo hacemos como para Él, como para el Señor, todo lo que hagamos. Y el ministerio, también algo interesante es que no solo el llamado a servir, a ser siervos, no solo es comenzamos con la iglesia, pero también estamos llamados a ser siervos en casa, siervos
en el caso de los que somos casados, pues eres siervo para tu esposa y eres también siervo para tus hijos. No fuimos llamados a reinar, y el tema del príncipe y la princesa de Dios que no toca nada y que no hace nada, no, perdón para los que vienen con lo de la cultura del reino y esto, que es un poquito que de repente se ha dado mucho en las iglesias, ¿sabes? Creemos que, ¿sabes? No fuimos llamados a ser príncipes y princesas de Dios que tienen que ser servidos, sino que seguimos el ejemplo de Jesús, seguimos sus pisadas, y Él vino para servir. Él vino para hacer, dio su vida, dice, que en rescate por muchos, y creemos que esto es lo que Dios nos llamó a hacer. No existe actitud más importante que esta. Y por último, para terminar este distintivo, quiero decirte que aunado o añadido a nuestro ministerio a servir, también, así como nuestro compromiso es a Jesús y de servir a su pueblo, también viene un compromiso con la palabra. Cuando tienes ese compromiso de escuchar y de escudriñar tu vida a través de la palabra, a la luz de la palabra, sabes, va a ser muy fácil descubrir tu llamado. Va a ser muy sencillo saber para lo que Dios te ha establecido y para lo que Dios te puso en esta tierra. Entonces, cuanto más tengas ese compromiso con la palabra, cuanto más vas a descubrir que Dios tiene un llamado para tu vida. Y va a ser lo más increíble que puedas hacer. Sabes, hace rapidísimo te platico, hace, ¿qué será? Como 6 años o 4 años, no recuerdo, yo creo como 4 años, tenía la oportunidad de irme a hacer de mi profesión algo más allá de lo que yo estaba haciendo, pero tenía que ser en otra ciudad. Pero yo sabía que Dios me había llamado, y me había llamado a esta iglesia en particular. Para mí el hecho de llegar a una iglesia como esta fue lo mejor que pudo haberme pasado. Y cuando tuve que decir no a esta oportunidad, dije: Dios, tú sabes cuándo, no, solo sé que tú me llamaste, y sé que a lo mejor no voy a ganar mucho menos de lo que puedo estar ganando, pero sabes, no es mi vida gira en torno a lo que Él ha llamado a hacer. Y yo creo que cada persona que llega a los pies de Jesús, sabes, hay una convicción profunda que Dios quiere establecer de esa manera. Y sabes, no importa las cosas que pudieras soltar y dejar y abandonar, muchas veces Dios te va a convencer de su llamado y de la convicción que Él ha puesto en tu vida, y va a ser lo más increíble que va a ser de tu vida. Yo sé, muchos de los que están sirviendo en el staff, algunos vienen de otra ciudad, dejaron su casa y están sirviendo, y yo sé que lo hacen con todo el amor porque están convencidos de que Dios los ha llamado. Entonces, como iglesia, te animamos a esto, a un llamado en particular que Dios tiene para servir. ¿Dónde Dios lo va a establecer? Ahora escuchabas algunos de los ministerios que tenemos, pero a lo mejor ahí Dios te va a poner en tu corazón también algo en particular que necesitas hacer en casa. Quizás a lo mejor tenemos que empezar ahí y servir, que eso es a lo que Dios nos llamó de inicio. Y como otro distintivo tenemos el modelo de Dios para la iglesia. Este distintivo tiene que ver con la manera en cómo es la iglesia, o cómo es el modelo, cómo sería una iglesia ideal. No sé si lo expresó Dani, pero algo que también vemos es que no es que Semilla sea la iglesia perfecta ni sea la mejor iglesia. No tiene nada que ver con esto. Por esto están los distintivos. Es más bien qué es lo que distingue a Semilla de otras iglesias. Y una de las cosas que nos distingue principalmente es el modelo que seguimos como iglesia. Y este modelo está en la Biblia, es Hechos 2:42. Ese es nuestro modelo a seguir como iglesia. Durante el tiempo de la historia de la iglesia vas a encontrar muchas cosas que no han sido completamente agradables, ¿no? Vemos una iglesia que inició una vez que Jesús estableció a sus apóstoles, y cuando Él asciende les da un ministerio, un llamado, como el que hablábamos, algo específico para evangelizar. Dice que en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y de ahí comienza una historia de la iglesia. Pero sabes, de esos inicios a la fecha, la iglesia ha pasado de una manera histórica a veces terrible, y de repente el ser cristiano es ser juzgado por lo que ha sucedido con la iglesia de manera histórica. Y algo que podemos saber es que no podemos juzgar al cristianismo por lo que históricamente la iglesia ha pasado.
En todo caso tendríamos que juzgarlo por su principal líder, que es Jesucristo. Y sabes, la Biblia dice que si tú buscas a Jesús no vas a hallar en él tropiezo. Entonces, el hecho de seguir un modelo específico de la iglesia es establecer esas bases en la Biblia, que es lo que él nos dice. Hechos 2:42 nos dice esto, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Estas 4 cosas sencillas, o estas 4 funciones básicas, es lo que Semilla ha establecido como modelo para la iglesia. No vas a encontrar una iglesia que esté haciendo algún programa para poder hacer más miembros. No fuimos llamados a tener la iglesia más grande de Veracruz, no fuimos llamados para hacer algún evento en particular para que cosas funcionen. Fuimos llamados a hacer Hechos 2:42, porque entendemos que si dirigimos a las personas a perseverar en estas funciones, en la palabra de Dios, enseñarles la doctrina, participando en la comunión unos con otros y en las oraciones, vamos a ver a Dios suplir cada una de las necesidades que como iglesia tenemos. La iglesia primitiva inició así, y fue una iglesia que cuando tú lees el libro de Hechos vas a encontrar una iglesia que era una iglesia dinámica, llena del Espíritu Santo, como lo decía hace un momento Dani. Era una iglesia que estaba con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo obrando en cada cosa a través de su poder. El Espíritu Santo dirigiendo todas las funciones, haciendo todo lo que se tenía que hacer. Vemos pasajes como preguntándole al Espíritu Santo qué hacer en determinada situación. Hechos 15:28, por ejemplo, dice, porque le ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros. Y dice en Hechos 16:7 que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Era una iglesia que comenzó así, llena con el poder del Espíritu Santo, sabiendo que era Dios quien les dirigía, sabiendo que era Dios quien se había establecido sobre de ellos, y con ese denuedo y con esa convicción de un llamado profundo, y sabiendo que era Dios el que había establecido a su iglesia, era como desarrollaron una iglesia que cada vez más podían ver que era la obra de parte de Dios. Y eso es lo que queremos como Semilla, saber que es su obra y no la de nosotros. Es su iglesia y no la de nosotros. No, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, dimos un precio por otra persona para estar aquí en este lugar. El único que dio su vida por nosotros fue Jesús. Y sabiendo esto, entonces sabemos que nuestra tarea únicamente es alimentar al rebaño, guiarlo, pastorearlo, guardarlo, amarlo, saber que todos estén bien cuidados. El crecimiento, la dirección hacia donde lleve la iglesia, lo que Él quiere establecer, Él lo va a hacer. Nosotros solamente queremos seguir haciendo estas funciones de Hechos 2:42, sabiendo que es el mejor modelo que podemos seguir y pidiendo al Espíritu Santo que sea eso, que sea Él el que nos dirija. Una de las cosas que también hemos aprendido es que Él nos llamó a ser fieles a lo que Dios nos haya llamado a hacer. Únicamente eso. De repente podrás encontrar a lo mejor un modelo para la iglesia en el que tú te gustaría que pasaran otras cosas, que fuera de otra manera. Y hay muy buenas ideas y hay muy buenas motivaciones, yo sé, en el corazón de muchos para ver cosas diferentes en la iglesia, pero ¿sabes? Hemos decidido establecernos en ese principio y no salirnos de esos principios, de esas 4 funciones que Dios estableció en su iglesia primitiva, porque creemos que la Biblia, la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, ¿por qué cambiarla? ¿Por qué modificarla? ¿Por qué hacer algo distinto? Y a lo mejor de repente puedas pensar, pero a mí me gustaría que se hiciera así algo o algo diferente, y bienvenida a tu idea, créeme que no te vamos a decir no, pero a lo mejor te vamos a decir, ¿sabes qué? Creemos en Hechos 2:42 y de esto no vamos a movernos, porque esto es lo que para Semilla es lo que funciona y que es lo que va a funcionar por todo el tiempo.
De repente, pues, una de las cosas también en cuanto a la parte de los números, como les hablaba, de repente vas a encontrar que pudiera ser en otros lugares un énfasis en los números, en el crecimiento, y no es la iglesia a la que fuimos llamados para este tema. Esto, como les decía hace rato, Dios se encargará de traer el crecimiento, Dios se encargará de establecer lo que Él quiera, y la prioridad número uno de la iglesia o el ministerio es la palabra de Dios. Como los apóstoles se entregaron a la palabra, se entregaron a establecer su doctrina, hoy vivimos un tiempo en el que, si bien no sabemos si Cristo viene lo más pronto, pero yo creo que para mí es el tiempo. Tú puedes ver una iglesia de repente universal de muchas formas y de muchas maneras, pero con mucha falsa doctrina, con muchas formas diferentes a lo que Dios estableció en su palabra. Y cuando tú lees Apocalipsis y empiezas a ver los tipos de iglesias, de repente es fuerte, pero sabes, casi es que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y por eso es que es fundamental y es prioritario que la palabra de Dios sea establecida como lo principal para nosotros. No queremos movernos de ella, no queremos salirnos de ella, queremos saber que es la prioridad del ministerio de la iglesia primitiva junto con la oración, lo que queremos seguir haciendo como iglesia. Y algo que también es saber que todo el tiempo la gloria de todo lo que suceda es para Él. Es increíble lo que ha pasado con Semilla, para mí sí, porque yo he visto cómo ha sido una iglesia que ha crecido en todos los sentidos, pero sabes, Él el que se ha glorificado, Él es el que se ha establecido, Él es el que se va a llevar y se lleva y se llevará todo el tiempo toda la gloria. Y eso es lo que creemos que sucede cada vez que tú y yo podemos ponernos bajo la luz de la palabra y someternos a Él, dejar que el Espíritu Santo nos guíe, dejar que Él siga obrando en nuestras vidas, dejando que Él ministre en nuestros corazones, que Él nos enseñe por dónde, que Él nos diga cómo, que Él abra las puertas o que cierre las puertas, pero que sea Él, sabiendo que Él es el que al final de cuentas va a ser glorificado y Él nunca será avergonzado. Él, si seguimos y escuchamos sus enseñanzas y hacemos lo que Él quiere y hacemos su voluntad, Él entonces hará lo que Él quiere para nosotros. Una de las cosas también que vemos en el modelo para la iglesia es, también lo veíamos hace un momento con Dani, es una iglesia dirigida por el Espíritu, sabiendo que el resto del trabajo lo va a hacer. Él va a añadir a cada persona que está establecida para este lugar, y si es esta tu iglesia a la que Dios quiere traerte, Él también va a convencerte. Entonces, solo deja que el Espíritu Santo te muestre que lo que escuchamos hace un rato, si has sido llamado para estar en este lugar, sabes, Dios va a poner la convicción. Y si es la convicción que Dios te ha puesto, quiero decirte que lo siguiente, o sea, de estar en esta iglesia, lo siguiente es servirle. De muchas formas y de muchas maneras Él quiere que tú y yo lo hagamos, pero eso creemos en Semilla, y te animo a que lo busques, a que busques en oración su dirección de su Espíritu, que Él te convenza. Y si hay algo a lo mejor que a veces batallamos, ¿sabes? A mí me costó cuando era muy joven, batallé para decir, Dios quiere usarme, Dios quiere hacer que yo haga algo, por muchas cosas. A veces son inseguridades, a veces son miedos, a veces son el qué van a decir, pero sabes, simplemente es tomar el tiempo de rendirte a Él y decirte, Señor, aquí estoy, dime qué quieres con mi vida, dime qué quieres hacer conmigo, dime hacia dónde quieres dirigirme, dime qué es lo que tú quieres que yo haga, y te aseguro que Él va a mostrártelo, Él va a revelártelo, Él va a dirigirte, y vas a estar increíblemente satisfecho. No hay mayor satisfacción que hacer su voluntad, y en este tiempo necesitamos como iglesia hacerlo mucho más que nunca. Hay un mundo completamente de cabeza, chueco, y necesita sus siervos. Dice la Biblia que pocos son los obreros, dice que mucha es la mies y pocos son los obreros. Pero sabes,
yo creo que esta es una iglesia que quiere trabajar, que quiere hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, si esta es la iglesia que Dios te está poniendo, solo dile: Señor, dime en qué quieres usarme. ¿Les parece si oramos para terminar? Señor, te damos gracias porque, Dios, Señor, aún en medio de nuestra condición, Señor, y nuestra pecado, Padre, y nuestra vida, Señor, que de repente, Padre, parece que somos más infieles que nunca, Dios. Señor, tú te revelas a nosotros y nos envías a tu Hijo y nos muestras tu cruz y nos muestras cómo una vez más, Dios, tú diste todo por nosotros, Señor. Jesús, fuiste el siervo perfecto, Dios, y queremos honrarte y queremos escucharte, Dios. Señor, yo oro por tu iglesia, Señor, que tú sigas estableciendo su llamado, Dios, a servirle, a servirte a ti, Señor, a servir a tu pueblo, Dios. Que pongas en nuestro corazón ese amor, esa compasión, Dios, Señor, para hacer tu voluntad, Dios. Señor, aquí hay jóvenes, Dios, Señor, que tienen un llamado increíble, Padre, a los cuales vas a usar para su generación, Dios. Señor, te pido que tú los levantes, Señor, que tú les muestres, que tú les despiertes ese fuego, Dios, en su corazón, en su interior, Padre, y si habían estado dudando, si habían estado negándose, Dios, Señor, Padre, que escojan tu camino, Dios. Señor, te pido también por aún los que estamos adultos, Señor, que no desmayemos, que no pensemos que, Dios, la obra se acabó y se terminó. No, Dios, Señor, hay mucho por hacer. Entonces, Dios, Señor, ayúdanos a seguir estableciendo este modelo de iglesia, que sigamos las pisadas de Jesús, que sigamos, Señor, haciendo iglesia de Hechos 2:42, Padre, que seamos una iglesia así, Señor. Dios, que esté llena del poder de tu Espíritu Santo, Dios, haciendo tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Súper. Cuando llegamos acá hace 8 años, un verano, ¿no, Sandy? Sí, un verano. Me acuerdo que llegó la mudanza, vivíamos en Cuernavaca. Cuernavaca dicen que es la ciudad de la eterna primavera. Si has estado ahí, como que siempre el clima es bonito y los pajaritos. Y entonces ya llegamos y la mudanza iba a llegar al día siguiente. Y el pleno verano, calorón, nos entró un calor. Y entonces estamos Sandy y yo esperando afuera de la casa la mudanza. Llega la mudanza, se baja el chofer que traía los muebles de Cuernavaca y así empapado de calor, así 2 minutos que estaba afuera, empapado de calor, y dicen: no inventen, ¿por qué se vinieron a vivir acá? Y desde esa semana lo primero que decidimos hacer es hacer esto, Hechos 2:42, y es lo que hemos venido haciendo cada semana, cada mes, cada año. Y vamos a seguir haciendo hasta que el Señor venga. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios. En todo lo que hacemos en Semilla siempre hay un énfasis en la palabra de Dios. Es un poco lo que vamos a ver la próxima semana, pero tú vas a ver domingo y miércoles es la palabra de Dios verso a verso. En los discipulados vas a ver la palabra de Dios. En este discipulado nuevo que tenemos de mujeres es la palabra de Dios. Entonces todo tiene un énfasis en la palabra de Dios. En consejerías y en pláticas siempre va a ser la palabra de Dios. Entonces una de las actividades es esa: perseverar en la palabra de Dios. Te animamos a perseverar en la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, sino en tu tiempo devocional. Navegantes, por eso es muy bueno que lo puedas tomar. Y después entonces perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Eso es koinonía, es estar juntos. Entonces desde el principio lo que tratamos de hacer en Semilla era espacios para que tú tuvieras comunión con otros cristianos, se conocieran, oraran, se animaran, estimular al amor y a las buenas obras a los demás. Entonces por eso los miércoles, ¿no? Ahorita lo que hacemos es abrimos a las 7 para que puedas llegar, tomar un café, alguien trae algo, estamos platicando. En el grupo de jóvenes también lo hacemos así. Los discipulados son muy importantes para koinonía. Después dicen la partición del pan. Yo ahorita partí un polvorón y se lo repartí a alguien más. Pero no nada más es comida, sino es la cena del Señor. Entonces estar constantemente, si eres nuevo en Semilla, tomamos la cena del Señor el último domingo de cada mes. Así lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos así? Lo podríamos hacer cada domingo.
Es más, podríamos hacerlo miércoles y domingo, pero ¿por qué lo hacemos así? Porque no, en el contexto en el que vivimos en México, no queremos que se vuelva como un sacramento más o como algo a la ligera. Entonces queremos que sea un día al mes, que lo podamos tomar muy en serio. Estamos recordando con eso la partición del pan y el tomar la copa. Estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros, estamos recordando la cruz, estamos recordando que Él vino a dar su vida, pero también que vuelve pronto. Y yo me acuerdo cuando empezamos en Semilla, estábamos en calle 7 por Urano. ¿Ubicas un Oxxo que está enfrente de CFE? Bueno, ahí fue donde comenzamos, un localito bien chiquito. Es más, cuando la primera reunión que íbamos a tener no teníamos sillas, pero ya teníamos el local. Y entonces, ¿cuántas sillas pones? ¿Cuántas compras para tu primera reunión de Semillas? Y ya, vamos, inauguramos. ¿Qué harías tú? Y nosotros la verdad no sabíamos, pues ¿cuántas compramos? En el Costco siempre hemos comprado las sillas ahí, pues hay que orar y vamos a ver. Pero siempre el modelo de la iglesia para Semillas Híbrido, del libro de Hechos, ¿no? Y entonces yo estaba leyendo en la Biblia en ese tiempo, el Hechos capítulo 1 y 2, que es donde comienza la iglesia. La iglesia comienza con una reunión de oración. Ellos están orando, están buscando a Dios y bien. ¿Y ¿te acuerdas cuántos había en esa reunión? ¿Te acuerdas o no? 120. ¿Cuántas sillas que crees que compramos? 120. Y cabían exactamente 120 sillas. Ahora, ¿qué crees que pasó? ¿Cuántos crees que llegaron a la primera reunión a Semilla? 120. Bueno, fue porque dimos tacos, la verdad, sí. O sea, sí, lo anunciamos así. Y mucho en Veracruz, ¿sabes? Como, van a abrir algo y todo el mundo va. Y el siguiente domingo, ¿qué crees? No llegaron 120, llegaron yo creo que 60. Pero no prediqué yo el primer domingo, predicó mi pastor, entonces no me agüité cuando no llegaron todos los 120. Pero ¿qué es lo que hicimos desde ahí hasta hoy? Cada semana perseverar en la doctrina de los apóstoles, no inventamos nada nuevo. Cada semana es el evangelio, cada semana es hablar de Jesús, cada semana es ir a la palabra, ¿no? Lo favorito que yo digo los domingos es abre tu Biblia en. Y cada vez que pasa alguien a predicar aquí es abre tu Biblia en, ¿no? Y si no traes una Biblia, te vamos a poner una en tus manos. Y entonces perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cada semana el Señor iba añadiendo a los que Él quería semilla. Eso no fue una explosión, fue poco a poco, semana tras semana. Ahora, ¿qué crees? A los 6 meses pues ya no cabíamos los 120, pues un segundo servicio. Y después a los otros meses pues un tercer servicio. Y ya cuando ya no cabíamos en 3 servicios, entonces decíamos, Señor, y nos decíamos, ¿ahora qué hacemos? Y siempre fue, pues el Señor trajo a esta gente, el Señor te trajo a ti aquí. Y entonces, pues no tenemos, o sea, Él tiene que resolver el asunto, Él tiene que resolver el problema. Y fue entonces cuando venimos acá a este local, que era, así decíamos, que es una locura poder rentar un local así, de meterle el dinero que no teníamos. Nunca ha sido el problema para Semilla el dinero, porque nunca hay dinero, ese no es el rollo, pero ha sido depender de Él, estar en oración. Entonces era perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la partición del pan y en las oraciones. Y Dios nos ha mantenido así semana tras semana. Entonces, si tú eres parte de Semilla, eso es 4 actividades hacemos. No nos dedicamos a hacer conciertos, hemos hecho conciertos, pero hay iglesias que no, un concierto, es como que la gente no viene, un concierto, es como si eso resolviera el asunto, o un encuentro, ¿no? Vamos a hacer un encuentro, o una conferencia, como si eso, y no, nosotros dijimos no, 4 actividades y el Señor va a añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. Tenemos otro ministerio que es de oración. Tienes que saber que cada domingo en la primera reunión hay alguien orando por las 3 reuniones, por tus invitados. Cuando tú vas a traer invitados en Semilla, ya oramos por ellos, que Dios prepare su corazón. Si tú sirves en Semilla un domingo, ya oramos por ti, para que Dios te llene de su espíritu, que puedas ser guiado por Él en lo que sirves, para que la palabra de Dios caiga en buena tierra y dé fruto a su tiempo.
para que Dios nos cuide y nos guarde. Entonces ese ministerio se encarga Pedro y Olga, están por allá atrás. A ver, levanta tu mano, Pedrito. Ahí está. Y ellos también están en el ministerio de la librería. Entonces, si has comprado una Biblia en Semilla, la librería en Semilla no es un negocio, es un ministerio, porque al precio que nosotros conseguimos, que es muy buen precio, a ese simplemente lo pasamos de mano a mano para que tú puedas tener una Biblia y tus hijos y tu esposa, o puedas regalar a alguien una Biblia o un libro y puedas estar leyendo sana doctrina. Entonces, allá atrás tienes a Chucho. ¿Sí está por ahí o no? Ándale, ahí está. Chucho, él se encarga de todo lo que es Facebook, medios, transmisión. Tenemos una aplicación gratis, ¿no? Que un chorro de gente la descarga. Entonces, si tú quieres servir en Semilla, tenemos muchísimos lugares donde servir, donde puedes empezar. Y ahora una cosa muy importante, igual dices, es que Talí, yo no tengo claro dónde servir. Ok, empieza sirviendo donde hay una necesidad y Dios te va a ir guiando por donde, o sea, igual empiezas a servir en algo y dices, soy malísimo en esto, pero ya te conocimos, ¿no? Que eres fiel, que llegas temprano, que lo haces bien, y de pronto hay una oportunidad en otro lado y te vas a dar cuenta, ahí era donde yo tenía que hacer, pero simplemente tienes que dar el primer paso y decir, ok, yo quiero servir al Señor en algo.